Está en poder de la justicia determinar e investigar como se debe. Nosotros hemos realizado la denuncia, la hicimos en conjunto con una abogada de nuestro equipo, la doctora Milagros Grassi, que va a ser una de las personas que nos va a acompañar a partir de ahora. Le expliqué la operatoria, le expliqué cómo se manejan, le expliqué, bueno, para darle un encuadre legal, pero más que nada, yo esta denuncia la suelo hacer solo, pero ahora el proceso es hacerla junto a nuestro equipo legal para seguir de alguna forma atado a la causa. Pablo Gastón Salún, junto al patrocinio letrado de Milagros Grassi, abogada, bueno, en cripto, Objeto: venimos por el presente a formular la correspondiente denuncia penal contra los ciudadanos Martín Q y Nicolás Grossman, quienes han difundido públicamente a través de distintos medios de comunicación y plataformas digitales contenidos que podrían estar vinculados con conductas típicas del delito de trata de personas. Ley 26.364 y sus reformas, artículo 145 bis y SS del Código Penal, en su modalidad de captación de mujeres con fines de explotación en el extranjero. Hechos: Martín Q y Nicolás Grossman publicaron un polémico video en el que convocan específicamente a chicas entre 18 y 22 años para acceder a una supuesta nueva oportunidad laboral en Rusia, con promesa de altos salarios y condiciones que, por su vaguedad y enfoque selectivo, resultan típicas de la maniobra de captación utilizada en redes de trata de personas. En el inicio del video, Martín Q afirma: ¿se enteraron del Programa Internacional de Empleo en Rusia con un salario que oscila entre 860 y $1.000? ¿Qué están esperando? ¡Vamos juntos! A continuación se lo ve caminando con una valija, simulando emprender viaje. Posteriormente aparece Nicolás Grossman, quien agrega: si sos una chica entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior, escuchá esta propuesta, que te va a encantar. Ambos afirman estar en el corazón de Tartaristán, una república que integra la Federación Rusa, y presentan como supuesta oferente a una empresa llamada Start, la cual, según expresan, contaría con 25.322 puestos de trabajo y vínculos con ministerios, embajadas y consulados. Otro dato significativo es que la única cuenta oficial que parece representar a esta supuesta empresa en el perfil de Instagram, @star_program_latam, que fue creado recién el 28 de marzo de este año, no se encuentra verificado y cuenta al momento con menos de 500 seguidores, lo cual refuerza la sospecha sobre su autenticidad y operatividad real como agencia de empleo internacional. Se menciona que los empleos se dividirán en 6 áreas: catering, servicio, hospitalidad, operador de producción, transporte motorizado y montaje, con sueldos base de $860 mensuales y un máximo de $1.000. Resulta particularmente alarmante que la supuesta propuesta laboral internacional, difundida por los denunciados, no exija ningún tipo de experiencia previa, formación académica, preparación técnica, ni habilidades específicas vinculadas a las tareas genéricas mencionadas, tales como hospitalidad, catering, transporte motorizado u operador de producción. La total ausencia de requisitos laborales objetivos contrasta con la precisión del perfil exigido para acceder a esa supuesta oferta. Mujeres exclusivamente de entre 18 y 22 años, que cuenten con pasaporte al día, tal restricción injustificada desde toda perspectiva legal, profesional o técnica, revela un patrón selectivo, arbitrario y discriminatorio, con una marcada cosificación del cuerpo femenino joven y una presunción de disponibilidad que se corresponde con las lógicas de explotación. A ello se suma un factor de extrema gravedad. Martín Q y Nicolás Grossman se valen expresamente de su visibilidad pública y el alcance masivo que poseen en redes sociales,
particularmente sobre un público compuesto mayoritariamente por mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de 25 años. Tal influencia deriva de su participación en el programa televisivo Gran Hermano, lo que los posicionó como figuras públicas de alto perfil, con llegada a millones de seguidores. Es precisamente ese capital simbólico y social el que utilizan como herramienta funcional para la captación, valiéndose de la confianza, admiración e identificación que muchas jóvenes sienten hacia ellos, en lo que constituye un claro abuso de posición de poder y de influencia emocional. Esta modalidad es consistente con lo que establece el Protocolo de Palermo, ratificado por nuestro país mediante la Ley 25.632, al describir como trata de persona no solo al traslado o acogida, sino también a la captación mediante el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. En este caso, la oferta no solo carece de garantías contractuales, sino que además no identifica a los supuestos empleadores, omite toda mención a las condiciones migratorias, al lugar específico de trabajo y a las medidas de protección, lo cual genera un entorno de extrema vulnerabilidad que se ve agravado por la edad y el género de las potenciales víctimas. En línea con ello, tanto la jurisprudencia nacional como la doctrina especializada han señalado que en este tipo de maniobras el consentimiento de la víctima carece de validez jurídica cuando media engaño o asimetría estructural. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad de explotación puede inferirse aún en la etapa previa a la concreción del traslado y que la captación se consuma incluso cuando el hecho no se materializa, pero se verifican los actos tendientes a ese fin. Por todo lo expuesto es que consideramos que la combinación de el perfil etario y de género deliberadamente seleccionado, la falta absoluta de especificaciones laborales, la omisión de toda información sobre garantías contractuales, legales o migratorias y el uso de una posición de notoriedad pública para influenciar sobre jóvenes potencialmente vulnerables configuran elementos típicos de una maniobra de captación con fines de explotación, que debe ser investigada bajo el enfoque de la Ley 26.364, en sus términos y con perspectiva de género y derechos humanos. Encuadre legal. La conducta descripta podría encuadrar prima facie en el delito previsto en el artículo 145, inciso primero del Código Penal de la Nación, el cual sanciona con penas agravadas a quienes captaren, trasladaren o acogieren personas cuando las víctimas fuera menor de 18 años o mediar engaño, abuso de situación de vulnerabilidad, violencia o amenaza, entre otras circunstancias previstas en la norma. En ese sentido, la captación pública y masiva de mujeres jóvenes bajo la promesa de una oportunidad laboral en el extranjero, sin ninguna especificación concreta sobre las tareas, condiciones laborales, empleador, garantías legales, lugar de residencia, permisos migratorios o respaldo diplomático, constituye una situación de presunción de vulnerabilidad estructural y de potencial engaño. Estas características permiten encuadrar la maniobra en los supuestos agravados del tipo penal, máxime cuando se realiza desde perfiles públicos con llegada a miles de seguidoras, muchas de ellas adolescentes o en situación de dependencia emocional, económica o institucional. Tanto la Oficina de Naciones Unidas como Unidas contra la Droga y el Delito, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han advertido que la captación mediante redes sociales y promesas laborales vagas en el extranjero es uno de los métodos más frecuentes utilizados por organizaciones dedicadas a la trata, especialmente cuando el proceso de reclutamiento incluye traslados internacionales
y está dirigido exclusivamente a mujeres. ¿Se entiende, no? A nivel nacional, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, ha sostenido en numerosos dictámenes que la inexistencia de datos identificatorios de los contratantes, la informalidad de la oferta y la dirección exclusivamente a mujeres jóvenes sin exigencias técnicas ni profesionales son factores determinantes para configurar el riesgo de explotación sexual en contextos de trata. La jurisprudencia también ha sido contundente al respecto. Se han señalado que la captación con fines de explotación constituye un delito consumado desde el momento en que se concretan los actos idóneos para inducir o convencer a una persona a trasladarse o ponerse a disposición del explotador, y que el consentimiento de la víctima es irrelevante cuando media engaño, abuso de necesidad o manipulación de una posición de superioridad. En este caso, la conjunción entre la edad objetivo de las potenciales víctimas, la falta de exigencias técnicas, la informalidad del empleador, el uso de perfiles sociales no verificados y el aprovechamiento de la visibilidad mediática de los denunciados permite sostener que nos encontramos ante un supuesto que debe ser investigado como captación agravada conforme al artículo 145, inciso primero del Código Penal. Bueno, luego no voy a poner lo demás porque es una serie de medidas que hemos pedido, que no queremos que sean públicas, pero está claro, la operatoria, está claro a nivel legal qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Yo sinceramente creo que aquí hay un conjunto de delitos que deben ser investigados. La verdad que esperamos que esta denuncia que hemos hecho con la doctora Milagros Grassi llegue a buen puerto, que la justicia se mueva, que el Poder Judicial se mueva y que no quede en la nada. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.